este taller que vamos a hacer hoy, vamos a crear un Alexa Skill usando el Alexa SDK, Lambda Functions y DynamoDB. Bueno, nosotros somos Anthony Núñez, soy yo, y José Porras, todos los que vamos a estar dando este taller. Primero vamos a ver las opciones que tenemos para desarrollar un skill en Alexa. Tenemos plantillas. Las plantillas son para casos muy específicos. Esto es muy útil cuando lo que uno ocupa es algo básico y quiere hacerlo. Antes de eso, me gustaría mencionar por qué queremos hacer Alexa Skills personalizados. Tal vez tenemos un app para un cliente, un API con el que queremos comunicarnos, o algo personal, algún tipo de cosa que queremos crear para la que no existe un skill. Entonces uno puede llegar y crear el propio. Entonces, primero puedo hacerlo con plantillas. Y les quiero mostrar acá un ejemplo de una plantilla, que es esto, es básicamente un archivo CSV, un archivo de Excel ahí separado por coma, en donde Alexa, el Developer Console de Alexa, provee todos los datos para que uno nada más meta los datos que quiere, ponga los datos que ocupa y desarrolle su skill ya con una plantilla hecha. Hay diferentes tipos de plantilla, ahí se pueden explorar. Hay como para crear directorios de personas o información de propiedades, how-tos o cosas así para casos muy específicos. Por ejemplo, menu items. Si cualquier restaurante quiere crear su skill para poder ver el menú, entonces no tienen que llegar desde cero, sino que ya tienen una plantilla armada en la que puede basarse. Luego tenemos la opción de conectar a un Lambda, en donde se va a almacenar el código. Esa es la opción que vamos a utilizar hoy. Luego tenemos un self-hosted skill, que es básicamente desde el Developer Console de Alexa, uno puede llegar acá y editar el código, puede conectarlo a Dynamo, a S3, puede ver los logs de CloudWatch y puede hacerlo todo acá sin tener el código local. Y la última opción es que también se puede comunicar con un API y con otros lenguajes de programación, tales como Azure Functions, por ejemplo. Entonces no se ocupa necesariamente usar AWS, sino que con las integraciones que Alexa provee, uno puede comunicarse con ellos directamente. Ahora, ¿cuál es la estructura que vamos a hacer? La persona viene y le da una instrucción a Alexa. Alexa crea lo que se llama un intent, que va al Alexa Developer Console. Ese intent ejecuta un function handler. Entonces le da el handler al Lambda, y el Lambda va a ir a la base de datos y obtener la información. Esa información va a ser Alexa y Alexa va a reproducirla en el dispositivo. Esto que vamos a mostrar hoy puede hacerse de otras formas, pero se está haciendo de esta manera para demostrar la funcionalidad de llamar a un Lambda y el Lambda que haga lo que ocupe. Por ejemplo, conectarse a una base de datos de Dynamo. Para elaborar este taller, utilizamos cierto material. Acá muchos de Amazon, entonces es muy completo. Estos vienen para desarrollar en Python o en JavaScript, entonces aquí vienen la opción para seleccionar cualquiera de los dos. O tenemos un pequeño curso que utilizamos, en el que uno puede aprender a desarrollar Alexa Skills. Esto fue de manera de introducción. Ahora José nos va a hacer la demostración del skill como tal. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Voy a aquí compartir mi pantalla. Y vamos a ver si el tiempo nos da para poder ver todo. Si no, igual ya tenemos el skill construido y lo usamos como base para poder ver el código. Entonces, bueno, los primeros pasos para poder construir un skill es, como ahora nos estaba demostrando Anthony, es irnos a developer.amazon.com. Acá ocupamos crear una cuenta, ¿verdad? En mi caso ya la tengo. Si no, nada más le dan aquí Create Your Amazon Developer Account y crean la cuenta. Una vez que ingresan, van a ver una interfaz como esta. Se van a ir aquí a la parte de Alexa. Después, arriba a la izquierda, esto es como información general, los productos que ellos tienen, toda la parte de marketing, ¿verdad? Porque ellos también ocupan, pues, mercadear qué otros productos tienen. Tienen Alexas de diferentes tipos, inclusive con video. Entonces, en la parte de Skill Builders, en la última opción dice Developer Console. Ahí es donde vamos a empezar a construir el Alexa. Actualmente, como ven, ya tenemos varios de ejemplo. Ahora más al puro final, si nos da un chance, de hecho, ya tenemos una que se llama Gap Directory. Sobre esta la que vamos a hacer ejemplo hoy. Ya está en live, entonces de hecho, por ahí tal vez ahora nos voy a pausar a mi Alexa para que después nos empiece a activar también.
Vamos a darle comandos directamente a la Alexa y probablemente por el micrófono lo van a escuchar. Ya el código liberado al público, y esto de hecho lo puede instalar cualquiera. Todavía tiene puntos de mejora, pero por lo menos queríamos llegar hasta este punto para que vean cómo inclusive se podía lanzar un skill al público y que ya ustedes lo puedan instalar. Entonces por acá el primer paso es el crear el skill. Le dan un nombre, en el caso de nosotros puede ser Gap Workshop, por ejemplo. Ok, ella los va a ir guiando más o menos por todo el paso y el proceso de qué es lo que necesitan llenar. El locale, en este caso podemos tal vez empezarlo en español. Muy importante, digamos, más adelante vamos a ir viendo ciertas partes de lo que van conformando el skill, por ejemplo como el invocation name. Es importante que cierto lenguaje que ustedes usen sea bastante adaptable para los diferentes idiomas, ¿verdad? Si lo quieren hacer, inclusive vamos a ver si logramos llegar a la parte de localización del día de hoy. Van a haber palabras que a veces le va a costar un poco a Alexa entender, como ciertos lugares. De hecho nos pasó en este ejemplo, y de hecho vamos a ver cómo atacamos ese problema, que obviamente en inglés les va a costar más identificar, por ejemplo, que en español, lugares como Medellín, Granadilla. Entonces es un poco tricky, por así decirlo, el manejo de ciertos escenarios. Entonces por aquí elegimos el idioma. Aquí, como decía Anthony, tenemos varias plantillas ya predefinidas, inclusive video, porque hay algunos Alexas que tienen pantalla. En el caso de nosotros vamos a hacer custom. Acá el tipo, digamos, que nosotros queremos manejar para el host, ya sea con JavaScript, con Node.js, con Python, o provisionar un API completamente desde ustedes. Puede ser Azure, puede ser un server que ustedes tengan ahí, un VPS con un API y ustedes quieran conectarlo. En el caso de alguien que está empezando, siempre es mejor elegir alguna de estas dos, porque ya viene con una plantilla predefinida, por lo menos con un código que podemos usar de base para de ahí montarnos a hacer el Alexa. Entonces en el caso de vamos a usar Python. Ya con esto le damos a escribir el skill. Le vamos a dar from scratch y vamos a continuar con el template. Él va a tomar un tiempo porque él ocupa construir toda la parte, digamos, de la configuración inicial, el código inicial. Por ahí vamos a ver que inclusive ven que aquí ella va pues dando ciertas leyendas. Ella va a crear un ejemplo pequeño de Hello World para tomarlo de base, para ver cómo es un ejemplo de en este caso vamos a llamarlo un intent, que ya vamos a explicar qué es eso, y con base en eso pues poder montarnos y hacer nuestros propios ejemplos. A mí me gusta llamar esto como el frontend. El developer console sería como el frontend, que es la parte que va a agarrar las frases del usuario y va a interpretar lo que él dice, y la parte del lambda me gusta más llamarlo como el backend, porque es el que va a tener la lógica de qué hacer con los datos que el developer console le va a enviar. Ok, entonces vamos a darle aquí un minuto que termine de preparar el proyecto y listo. De inicio, entonces vemos que tenemos aquí cuál es el nombre del skill en que estamos ahorita trabajando. En la primera parte del build vamos a tener todo lo que es configuración. Este es como un pequeño dashboard que nos va a indicar, ok, si tiene un invocation name, si tiene cierta configuración, va marcando con check qué está bien, qué está mal, qué nos hace falta. Entonces vamos a empezar primero explicando ciertos conceptos básicos de Alexa. Entonces en la parte de invocations tenemos el skill invocation name. Esta es la palabra o frase que nos va a activar el skill. Como por ejemplo, abre la nación. Entonces la nación es el invocation para que Alexa entienda que tiene que vivir ese skill, y a partir de ahí ya seguimos conversando. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que tenemos es Gap Workshop. Él por defecto ya le puso Gap Workshop. Cuando le digamos a Alexa abre Gap Workshop o Open Gap Workshop, este va a ser el trigger para abrir ese skill. Ya está seteado por acá. La idea es que sean palabras entendibles. Si ven que por más que en la parte de test, que ahorita vamos a ver, ustedes intentan decir esas frases y no se activa o le cuesta reconocerlo, pues la idea es que cambien el invocation name por algo más fácil de entender para Alexa, ¿verdad? Entonces eso sería la parte del invocation name.
Tenemos también en la parte de Interaction Model ya lo que es la sección como principal, y vamos a empezar a explicar los intents. Entonces, los intents es como un encapsulador, una intención, que es lo que quiere hacer el usuario dentro de este skill. Por aquí vemos por defecto ciertos intents que ya están predefinidos por Amazon, son obligatorios, no se pueden quitar. Estos son para darle, por así decirlo, un comportamiento estándar a Alexa, y que en cualquier Alexa, cuando yo le diga Alexa stop, ella ya sabe qué hacer. Eso no hay que programarlo, ya viene predefinido. Por eso es que aquí en el type dice required. Y viene como un amazon.cancel. Cuando le digo Alexa ayuda, eso ya es comportamiento predefinido de Alexa. Uno puede programarle en el Lambda o en el backend cosas adicionales, el texto que va a decir Alexa, pero el comportamiento como si ya Amazon lo predefinió para que tengamos un comportamiento homogéneo en cualquier tipo de Alexa. Y a partir de aquí, nosotros podemos crear nuestros custom intents. De hecho, ven aquí este Hello World, es un ejemplo que creó esta plantilla. Y ya se les van a llamar custom porque estos sí los podemos eliminar y podemos añadirle más cosas. Entonces vamos a ingresar a esto, se llama el intent, la intención. Dentro del intent, de hecho vamos a meternos en el Hello World intent, vamos a tener algo que se llaman los utterances. Y como pueden ver, los utterances son las expresiones o frases ya que el usuario va a decir a Alexa. Entonces Alexa lo va a relacionar a un intent para identificar, ok, a dónde pertenece este intent. Es un saludo, pertenece a Hello World. Creo un intent que se llame despedida, por ejemplo, intent. Y cuando digo adiós, se lo relaciona a ese intent. Entonces los utterances son todas las palabras que este intent va a tener para identificar. Por ejemplo, Hello World en este caso tiene hola, ¿cómo estás? Di hola mundo, por ejemplo. Todas las frases que ustedes quieran poner por acá. Muy importante siempre es identificar que estos utterances o expresiones no tengan duplicados dentro de otros intents. Porque si yo tengo un hola en este Hello World, pero tengo otro que se llama práctica o suma, y también asigno hola, va a haber un conflicto. Y ahorita vamos a ver aquí el lado izquierdo que dice utterance conflicts. Hay una parte que creo que es build model, que es el que va a hacer todo ese proceso como de compilado, por así decirlo, y verificación, donde nos va a decir, ok, tienes dos utterances iguales, no puedes tener dos porque si no Alexa no va a saber a cuál asignárselo. Esos serían los utterances. Después, ¿qué son las frases? Después tenemos los slots. Los slots, por así decirlo, son las variables. Entonces, nosotros podemos crear un slot que, por ejemplo, se llame name. Y este slot lo añado. Y eso sí tiene Alexa muy interesante. De hecho, nos dimos cuenta, ella ya trae tipos de datos por defecto y cuesta mucho añadir datos nuevos. Entonces no es como que yo puedo decirle va a ser un tipo string, ella no lo tiene. Yo puedo crear custom types, pero es como utilizando lo que ya existe, pero tal vez cerrando los valores. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué name va a ser un tipo que se llame first name, por ejemplo. Yo puedo crear un custom type, tal vez usando first name de base y decirle, ok, solo puede aceptar estos valores. Pero más allá, Amazon sí es un poco cerrado. Probablemente ellos tienen alguna lógica por detrás donde, ok, ellos reconocen nombres o regiones y tienen un algoritmo donde, por ejemplo, si digo Colombia, pues va a tener un algoritmo para identificar regiones de una mejor manera. Entonces aquí es donde tenemos como que jugar un poco con lo que ya Alexa nos da. Y a este utterance, este slot, perdón, yo lo puedo utilizar de la siguiente manera. Entonces yo puedo decirle hola, entre corcheas, y aquí me da la opción de poner el nombre. Y le hago más. Entonces, cuando yo le diga hola y algo más, ese adicional del hola, ella lo va a ingresar dentro de esta variable. Por ejemplo, hola José, José me lo va a almacenar en este nombre. Y ya después en el backend nosotros capturamos eso con el dato name y podemos devolver, por ejemplo, Alexa que diga mucho gusto José. O por ejemplo, un caso ahí hipotético. A este slot nosotros podemos darle más configuración.
Por ejemplo, podemos decirle si es un campo requerido. Y entonces, en los casos donde yo solo digo hola, y es obligatorio que me dé un nombre, entonces yo puedo decirle, ¿cuál es tu nombre? Entonces, cuando ella vea que el valor de la variable no viene incorporado en la frase, va a haber una respuesta de Alexa que le va a decir, ok, ¿cuál es tu nombre? Yo no puedo, por así decirlo, seguir hasta que no me des el valor que yo necesito, ¿verdad? Entonces, aquí es donde marcamos si es un campo requerido o si es un campo opcional, y entonces tenemos que manejar ya en el nivel de lógica en la parte del backend cuando viene o cuando no viene. En este caso, bueno, ahorita no vamos a meter tanto dato porque queremos dar el primer ejemplo. Entonces vamos aquí a quitar este es requerido, vamos a quitar este utterance y vamos a quitar este slow. Ok, entonces a grosso modo, esto es como la parte fuerte del frontend. Los intents, las intenciones, los utterance, que son las frases, y los slots, que son las variables. Aprovechando que tenemos los recursos de Labs, hay dos formas de desarrollar esto. Esta es la Alexa Hosted Skill, que como ustedes ven aquí ya tiene una parte de código. Esto es como un lambda que ya ella crea para ella misma. Podemos de hecho desarrollar aquí mismo todo. No hay necesidad de crear algo externo, ya ella aquí tiene toda la parte de código. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá a la parte de test y le digo, voy a estar en modo development y le digo, abre Gap Workshop. Entonces le puedo decir hello. Ah, no, perdón. Hola, porque en realidad es en español. Acá está. Ella intenta en el ejemplo lo más que puede traducir al español, pero mucho ya está implementado en inglés, ¿verdad? Entonces los utterances sí están en español. Sin embargo, mucho del texto del backend, que es la plantilla que ellos tienen, está en inglés. Como ustedes pueden ver aquí, el mensaje está en inglés. Welcome, you can say hello or help. Este es el texto que de hecho nosotros podemos cambiar y traducir, pero por defecto viene en inglés, aunque el skill lo pusimos en español. Ven, entonces acá nosotros vemos cómo ya ella tiene la parte funcional del backend, tiene el hello world implementado, tiene la respuesta que me va a dar, aunque está en inglés, pero el utterance lo creamos en español, entonces ella acepta el hola como la respuesta del usuario. ¿Ok? Esta es una forma de manejarlo. ¿Cuál es el contra de manejarlo así? Que ocupamos un usuario que tenga acceso completo a las funciones de AWS. Entonces, por ejemplo, ahorita el usuario que yo estoy usando es un usuario que no tiene ninguna función premium de AWS. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, acá en Dynamo Database, ella va a tener una base de datos por defecto que yo puedo usar, pero es un servicio limitado donde tengo que restringirme a lo que ya creó, un nombre bastante largo con ningún significado. Si yo quiero crear otra tabla no me va a dejar, tengo que apegarme a lo que ya existe. Entonces lo que decidimos hacer fue utilizar los recursos de Labs y entonces crear nuestro lambda por aparte con un usuario que ya tenga todo por aparte. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente copiar todo este código. De hecho, si ustedes ven, aquí dice welcome y vamos a modificarlo para identificar que lo nuevo que vamos a hacer viene de un lambda. Entonces, lo primero que hacemos es copiar este código. Podemos crear una carpeta local. Por acá ya tengo un Visual Studio. Podemos crear un lambda function.py y yo puedo utilizar el código que ya me dan como base para empezar a modificarlo y usarlo para mi lambda function. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner welcome Gapster. Y así vamos a diferenciar que ya no estamos en el hosted skill, sino estamos en un lambda function de los recursos de Gap. Entonces, el siguiente paso sería venirnos acá, loguearnos en AWS, ya con un usuario que tenga full permisos, que pueda crear bases de datos,
que pueda crear, tenga permisos de ver logs, que tenga permisos de crear lambda functions. Entonces, por ejemplo, dentro del search, ponemos aquí lambda, abrimos los servicios de lambda y creamos nuestro propio lambda. Estamos aquí en create function, auto from scratch, le podemos poner gap workshop igual, como para tenerlo en estándar, puede ser cualquier nombre. No hay problema, realmente, es nada más como para saber, ok, esto pertenece a ese mismo workshop, ¿verdad? Acá. Aquí elegimos el lenguaje de programación, que va a ser Python, y lo demás pues lo dejamos por defecto, con los permisos que ya vienen por defecto de las opciones de la función lambda. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es migrando esta función lambda, que ya es de Alexa, pero lamentablemente por el usuario no tenemos permisos completos, y vamos a migrarlo a una función lambda con un usuario que sí tiene permisos. Entonces, aquí como ven, ya nos da un lambda function.py. Este es el que vamos a actualizar en los próximos pasos, pero antes de eso vamos a hacer un paso intermedio. Ustedes ven acá que yo tengo un ID de este lambda. Este ID yo lo ocupo copiar, ocupo irme aquí al build y ocupo decirle ya no necesito usar este código propietario, sino que ocupo usar un endpoint aparte. Entonces en la parte de la izquierda de custom nosotros podemos cambiarle eso acá. El default region ahorita lo está usando esa lambda function que vimos en la parte de code, lo vamos a reemplazar y lo vamos a pegar acá, el nuevo lambda. Aquí de hecho nos va a dar un pequeño error si lo intento guardar. No, espera que lo copie bien. No. Listo, ahora sí, lo había copiado mal, perdón. ¿Ves? De hecho aquí nos va a decir, ya aquí se está separando completamente de la parte de, va a usar su propio endpoint, ¿verdad? Cuando yo lo grabe, él me está pidiendo la confirmación, me va a decir que falló. Porque esto, de hecho van a decir, dice acá, un skill manifest error. Esto es un proceso bidireccional. Entonces aquí ven que también tenemos un skill ID. Tenemos que actualizar en ambas partes para decirle al lambda el ID de lo que lo va a hacer trigger. O sea, le dé permisos a un ID también que lo va a invocar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la parte izquierda, al add trigger, le decimos, vamos a utilizar una Alexa skill, va a ser este ID. Vamos a añadirlo como el que va a ser trigger de mi lambda. Y ahora sí, si yo me devuelvo y lo grabo, el manifiesto ahora sí está contento porque él fue a verificar el lambda le dio permisos, entonces ahora sí tenemos comunicación de los dos lados. Y aquí sobreescribimos esta parte de código. De hecho, a partir de ahora nos va a decir, su endpoint por defecto ha cambiado, ya este código de Alexa no sirve para nada. Pero nos sirvió por lo menos de base para poder copiarlo y modificarlo, ¿ok? Algo muy importante que también pueden usar es requirements, porque los lambda function necesitan subir todos los paquetes que él va a utilizar para ejecutar mi código Python. Igual en JavaScript, nosotros ocupamos copiar todos los paquetes de Node que ustedes instalen, todo completo se necesita subir. Entonces igual esos requirements se pueden utilizar para instalar localmente lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí, crear un new file, requirements.txt, y copiar esos requirements. ¿Ok? Eso lo voy a usar como base para instalar los paquetes que necesito. De hecho, ustedes ven aquí está sombreado en amarillo porque no los tengo instalados. Localmente se puede probar, pero es un proceso muy largo. Hay que instalar un server y eso ahorita no lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar los paquetes y subirlos a Lambda para probarlos remoto. ¿Ok? Entonces, ya aquí actualizamos el Hello World. El launch, por ejemplo, welcome Gapster, y vamos a poner aquí hello Gapster en el hello world intent. Entonces, antes de subirlo vamos a explicar un poco el código. Es realmente muy sencillo. Ya cuando ustedes agarran el patrón es fácil de simplemente replicarlo.
él utiliza lo que es el Alexa Skill, es ASK, Alexa Skill SDK Core, y pues va a tener lo que son builders para lo que es ya construir el objeto final que va a saber qué hacer cuando lo invoquen. Las clases abstractas que van a heredar ya sean los handlers, ¿verdad? O las excepciones. También el handler input. Este handler input es el que va a traer la información del frontend. Este es el que va a empaquetar las variables, el nombre del request, que ya vamos a ver. Entonces, este es el que principalmente el que va a traer toda esa información de la parte del frontend, por así decirlo. Y el response, que es básicamente ya cuando le devolvemos la respuesta al usuario. Ok, esos son sistemas de login que ahora más adelante los vamos a ver. Él va a loguear información, en este caso en el Lambda, en una parte específica que se llama el watchdog. Entonces, ahí lo vamos a ver. Vamos a agarrar este de ejemplo. Si ustedes ven, por ejemplo, este Hello World, el común denominador es que ellos heredan de esta clase abstracta que se llama Request Handler, la cual le solicita a la clase tener una función que se llama CanHandle, que es básicamente qué puedo manejar yo como clase, y el handle, que es ok, cómo lo voy a manejar. En el CanHandle, él va a tener un handler input, ¿verdad? Que es el que me trae datos. Entonces, el handler, el CanHandle va a tener básicamente esta sintaxis muy sencilla, que es, utilizando los utils, voy a tener el request type. Este request type tiene que tener prácticamente el mismo nombre que el nombre de los intents. Entonces, por ejemplo, si vemos acá en Hello World, en la parte de intents, acá tenemos este Hello World intent. Acá se llama Hello World Intent. Este es porque es el launch request, entonces es una función ya por defecto que trae, que es cuando se lanza. Entonces realmente es un intent ya por defecto. Aunque no lo ven aquí, ya es, por así decirlo, el intent por defecto cuando él hace el trigger del abre el skill. Pero por ejemplo aquí el cancel intent, el help intent, aquí ven que se llama amazon.helpIntent. Este nombre tiene que ser exactamente igual al nombre del intent para que él identifique, ok, cuando me dijeron hola, fue el Hello World intent y el backend es esta clase que lo va a manejar. El nombre de la clase, el best practice es que se llame igual. Por ejemplo, aquí se llama Help Intent Handler, ¿verdad? Nada más le añaden el handler adicional. Sin embargo, digamos, en Hello World Intent yo puedo ponerle mamá mía, por ejemplo. Y él siempre va a identificar que esta clase es la que maneja Hello World porque aquí es donde yo le estoy indicando. Pero como buena práctica es que la clase se llame también igual para identificar que pues, visualmente podemos encontrar el handler, ¿verdad? Entonces, en el CanHandle, él va a decir, ok, yo manejo el intent Hello World. ¿Qué es lo que hago con este Hello World? Ok, aquí es donde nosotros venimos. Y en el speak output, que es lo que él en el response va a responder, ¿verdad? Valga la redundancia. En este caso lo modificamos a Hello Gapster, seleccionamos esta variable y aquí él va a retornar el objeto response builder que va a tener el speak, que es lo que va a hablar. El ask es una variable que nos va a permitir mantener la sesión abierta en caso de que después de que Alexa hable, queramos pedir un dato adicional al usuario, por ejemplo. Entonces este ask, por ejemplo, si lo vemos en el request handler, él lo tiene habilitado. ¿Por qué? Porque cuando le decimos abre, por ejemplo, el gap directory, ella nos va a devolver por así decirlo, saludo de instrucciones, y ven que ella termina con una pregunta, ¿qué es lo que desearía hacer? Entonces, el launch request lo mantiene abierto como una pregunta para que nosotros podamos decir el utterance que queremos. Hola, adiós, dime las noticias. O sea, mantiene la sesión abierta de mi skill. Dado contrario, lo cierra y por más que yo hable, Alexa no va a recibir instrucciones. Es cuando ella se queda como en un modo activo para seguir esperando una segunda respuesta del usuario. Como este es un simple saludo, ella no lo va a mantener abierto porque simplemente nos está saludando
y ya no espera nada de vuelta. Y ya pues obviamente termina de dar el objeto response. Como ven, de hecho es el común denominador de todas las clases. Un can handle, que es lo que maneja, y un handle, que es lo que hago. Y eso es prácticamente toda la lógica de la Alexa. Está en los cancel, está en el fallback, que es cuando no está segura qué es lo que le estamos diciendo. Estos textos los podemos modificar si queremos añadir más lógica. No los podemos eliminar porque estos son requeridos, como vemos allá, pero sí podemos modificar parte de la lógica. Al final, cuando ya tenemos las clases que manejan esto, al puro final ocupamos esta sección que es la que ya empieza a construir el objeto, que es el que vamos a registrarle todos los handlers. Una vez que tenemos la clase, necesitamos registrarla al Skill Builder para que este objeto tenga toda la colección de clases y pueda saber, una vez que invoquemos, el Lambda Function pueda invocarlos y saber dónde están. Como que los empaquetamos todos en un solo lugar. Como ven, ellos también tienen su tipo. Todo lo que es Request Handler va a ser Add Request Handler. Y también tenemos, por ejemplo, los Exception Handler, que va a ser un tipo Exception Handler. En este caso es cuando hay un error de algún tipo, ella va a devolver esta respuesta por defecto. Y se maneja con un Abstract Exception Handler, porque no es un intent, ¿verdad? Entonces, ok, ya que tenemos esto, ocupamos hacer un paso adicional. Como les mencionaba, ocupamos subir todos los paquetes que esto necesita Lambda para que Lambda los pueda correr, los cuales están aquí en los requirements. Esta es la única parte un poco como medio sucia en cuanto a código, porque ocupamos chorrear todo, empaquetarlo en un zip y subirlo. Tenemos dos opciones. La primera es usar un Python, un virtual environment, ¿verdad? Donde entonces instalamos los paquetes en un ambiente virtual, en un lugar separado, donde tal vez se ve un poco más ordenado. En el caso de JavaScript, pues él tiene su propio módulo de los paquetes, entonces ya él por defecto los guarda en una carpeta y no se nos ensucia tanto. O también Python nos permite instalar paquetes directamente en la misma carpeta, ¿verdad? Ya eso es como decisión de cada quien, como decir, aquí dentro de Lambda Function tirar todos los paquetes. Entonces, por ejemplo, en el caso de ahorita vamos a hacer un poquito más ordenado. Vamos a activar el Virtual Environment. Y vamos a activarlo. Y vamos a decirle pip install, que es la forma que instalamos paquetes en Python, menos R, que vamos a usar un archivo que se llama requirements. Y necesito instalar todos los paquetes ahí. Entonces él va a traerme todas las dependencias del SDK e instalarlos dentro de la carpeta temp, que de hecho es esta por acá que él creó. Ok. Después ahí vamos a darle un tiempo. Y listo. Ok. Ese es un warning porque si el pip hay una nueva versión, entonces simplemente hay que instalarlo, pero no es necesario. Una vez que hacemos esto, de hecho, si entramos a Vim, vamos a la parte de librería y los paquetes, vamos a tener aquí todos los paquetes que van a necesitar mi Lambda para poder correr. ¿Qué es lo que hacemos? Esa es la parte un poco medio fea. Agarramos mi Lambda function, la copiamos, la pegamos donde están todos los paquetes, agarramos todo esto, excepto esto que es un caché de Python, y lo generamos en un zip. Una vez que tenemos el zip creado, entonces nos vamos a nuestro código Lambda. Acá tenemos una opción que se llama Upload From. Le decimos, ok, queremos subirlo de un zip. Le damos la dirección de donde está nuestro .zip. Y ahorita van a ver algo interesante. Como un Lambda Function en teoría es algo que debería ser como pequeño, ¿verdad? Algo conciso. Esta opción visual donde podemos ver el código, él la va a eliminar porque como tenemos una cantidad muy masiva de paquetes y carpetas,
él la desaparece. Igual él dice que la función puede seguir ejecutada, pero que ya la parte visual no la puede mostrar porque esto realmente es una ayuda, no es como que vamos a codificar ahí todo, ¿verdad? Entonces ya aquí subimos el código. ¿Cómo lo probamos? Nos vamos de vuelta acá, vamos a cruzar los dedos, nos vamos a la parte del... bueno, vamos a hacer el build, nada más para que ver que ella tenga todo bien con la parte de los intents. Que pueda ver que el endpoint está todo bien. Y una vez que termine, de hecho aquí abajo ustedes ven que tiene el build model y podemos ver de hecho los mensajes, si hay errores, si hay warnings. Por ahí podemos ver toda la parte, digamos, de cómo está el build pasando. Y listo, ya cuando termine podemos ir al test y vamos a verificar si realmente nos cambió el texto. Entonces yo puedo decirle, abre Gap Workshop. Está pensando un poco, a ver si alcanza el lambda. A ver, a veces cuando termina de compilar se queda un poco como lenta. Eso sí tiene, a veces de hecho esta parte de test es como muy aparte de lo demás. A veces ustedes van a poder trabajar en build, en code, y ciertas veces no se pierde como sesión y tienen que volver a loguearse y desloguearse. Porque esta parte de test no sé por qué todavía está como no tan funcional como uno quisiera. Vamos a agregar workshop. Ahora sí. Entonces, vemos acá que ya él dice Gapster. Entonces, ese Gapster es la diferenciación entre que ya no está usando el code, sino que ya está usando el lambda. Ya aquí se está pegando el lambda propio de nosotros. Y si yo digo hola, ella va a decir hello Gapster. Entonces, ya ahora sí estamos completamente funcional, el lambda function y esto. Ahora sí, vamos a empezar a implementar la parte de base de datos, que realmente es bastante sencilla. Ustedes pueden implementar la base de datos que ustedes quieran. Vamos a usar Dynamo porque es lo que viene de una vez dentro del paquete de AWS, pero si ustedes quieren usar un SQLite, podría ser un SQL Server o en Azure. Realmente no hay problema. Entonces, ¿cómo creamos la base de datos? Nos llevamos igual a los servicios. Vamos a la parte de DynamoDB. Aquí voy a hacerlo solo a modo de ejemplo porque ya tenemos una tabla con los datos, entonces realmente vamos a usar la tabla ya existente. En la parte de tablas, le damos Create Table, le damos el nombre de la tabla, el partition key es como el primary key, ¿verdad? La llave por la cual vamos a diferenciar cada ítem, así es como se le llaman, en este caso como es una base de datos no relacional, ¿verdad? Entonces se le llaman ítems a cada una de las rows, ¿verdad? Que usualmente lo conocemos. Y estas son las llaves. El primary key, por ejemplo, puede ser, no sé, Hyundai, para identificar que son carros Hyundai. Y el sort key es como una segunda llave que usualmente se utiliza para eso, para ordenar. Entonces puedo tener Hyundai, no sé, un Accent. O puedo tener en primary key el modelo Accent y tengo varios por diferentes años, 90, 95. Entonces yo puedo usar ambas llaves para poder ahí tener como un tipo de filtro extra y ambas son como, por así decirlo, llaves primarias. Le damos el tipo, puede ser binary, number, string. Para lo que son llaves solamente nos dejan esos tres tipos. Y le damos create table. Una vez que se crea vamos a tener algo como esto. De hecho ya tenemos aquí la de Gap Directory. Nosotros le pusimos solo una llave, un partition key que se llama Office ID. Ese Office ID es el que vamos a utilizar con los nombres de oficina. Entonces le damos aquí arriba a View Items. Para crear items nuevos simplemente le damos Create Item. Y aquí pues le ponemos, no sé, Austin. Añadimos un atributo nuevo que puede ser, aquí sí nos permite ya cuando son atributos no llaves,
nos permiten crear un montón de tipos más, inclusive listas o inclusive maps, que son los que son por valor y llave. Y le damos create item. Y vamos a tener algo similar a esto. Entonces, ya que tenemos varios datos, eso es un ejemplo, por ejemplo, la de Medellín. Tenemos el Office ID Medellín. Tenemos datos como ciudad, como el zip code, location description. Tenemos nombres alternativos y esto fue lo que utilizamos como para combatir un poco el problema del inglés. Si ustedes intentan decir Medellín cuando estamos en Localization English, él definitivamente no lo entiende, entonces tuvimos que implementar una lógica de nombres alternativos con una palabra que sirve conocida en inglés como por ejemplo Colombia. Entonces así fue como combatimos ese principal problema, ¿verdad? En este caso es una lista de nombres que ustedes pueden seguir añadiendo, entonces lo que va a hacer es ver si está el ID que vamos a mandar, está ya sea en el Office ID o está en los nombres alternativos. Y pues ahí todo el resto de datos que ustedes quieran, dependiendo de la lógica que ustedes quieran del skill, seguir añadiendo, ¿verdad? Más o menos así es como se ve. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer el ligue entre el backend y la base de datos? En el caso de Python, nosotros tenemos una librería que se llama Boto3. Que Boto3 es la que nos permite interactuar con ese tipo de bases de datos. Entonces, en la parte del backend, lo que vamos a hacer es, en los requirements, vamos a añadir esta parte de acá. Bueno, ya está el Boto3, perdón. Mentira, ya está implementado. Entonces realmente no hay que hacer nada. Ya lo traía por defecto. De hecho ya el Alexa Skill viene como por defecto que vamos a usar algún servicio de ellos. Entonces ya lo tiene implementado. Entonces no hay problema. Entonces acá lo que hacemos es simplemente venir y decir lo siguiente. Necesito importar Boto3. Y de esto, voy a nada más copiar y pegar esto que ya tenía por acá para hacerlo más rápido. Le vamos a decir, ok, necesito ligar un recurso. ¿Qué recurso voy a ligar? En boto3.resource voy a ligar el tipo de base de datos, que en este caso va a ser un DynamoDB, y a qué región está ligada. Acordémonos que los recursos de AWS están ligados por regiones. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en la región donde yo estoy creando estos recursos, que es básicamente aquí a la derecha, dice Ohio, acá vemos que es US East 2. Entonces ese es el dato que le vamos a dar a nuestro skill. Ya con esto él hace el ligue, por lo menos a la región y qué tipo de base de datos. Y después, una vez que tenemos este recurso, vamos a crear otro objeto que va a ser la tabla. Ok, dentro de este recurso, ocupo que busquen una tabla que se llama Gap Director. Y ya con esto, este objeto va a tener acceso a la tabla para crear, para eliminar, para llamar datos. El día de hoy pues solo vamos a implementar el llamado de datos, pero la lógica para actualizar y para eliminar es exactamente la misma, lo único que cambia es el tipo de query que vamos a hacer. Ok, ahora, ¿qué vamos a cambiar antes de enviar esto a la parte de Lambda? Vamos a empezar a cambiar cosas como por ejemplo, ya no queremos decir hola, queremos traernos el dato del teléfono de alguna oficina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en la parte del frontend, definir el intent que va a manejar el teléfono de oficina. Entonces, por acá, vamos a los Interaction Models. Podemos modificar el Hello World, no hay problema. Y podemos decirle, ya no va a ser Hello World Intent, se va a llamar Phone Number Intent. Ya yo no quiero estos utterances, ya yo no quiero saludar. Voy a eliminar esto. Y yo quiero que cuando yo diga, dime el número de teléfono, por ejemplo, sea una opción. O puedo decirle, dime el número de teléfono de, y entonces aquí yo puedo dar la opción de una vez dar el nombre de la variable, Office ID por ejemplo, y decirle, ok, cree de una vez esta variable.
Entonces aquí le puedo decir sin la opción y con la opción de una vez darle el nombre. Y entonces aquí lo que voy a hacer es, ¿hacer que no le di? Vamos a ver. Aquí, bueno, no importa, démosle aquí. Office ID. Añadimos. Y le decimos, ok, como el Office ID es un tipo región, entonces vamos a usar el tipo región de Amazon. Y vamos a decirle que esto es obligatorio. Entonces, es obligatorio. Y en el caso de la primera opción, donde le dijimos, dame el número de teléfono, Alexa va a decir, ¿cuál oficina le gustaría saber? Por ejemplo. Y listo. Acá tenemos la respuesta en caso que el usuario no nos dé el nombre, digamos, de la oficina. Vamos a guardarlo. Vamos a construir el modelo para ver que no tengamos ningún error. Que a veces, por ejemplo, yo puedo haberle puesto aquí que el slot era required, pero se me olvidó ponerle el prompt y lo intenté guardar. Entonces él me va a dar un error porque es necesario tener un prompt a la hora que le definimos que es un slot requerido. Y listo. Ya mi frontend está listo. Ya él sabe cómo recoger los datos a través del intent phone number, a través de Lutherans, dime el número de teléfono. De hecho por eso fue que no lo añadió. Porque de hecho no le di aquí el más. Dime el número de teléfono, Office ID, más. Listo. Save y build. Entonces mientras esto compila, que fijo ya ahora sí va a compilar, ahorita verificamos, ahora tenemos que modificar nuestro backend. ¿Cómo lo modificamos? Copiamos este intent, vamos al hello, ya no se va a hacer hello, va a ser phone number intent handler, y ya el nombre del intent ya no es hello, es phone number. Ok, ahora lo que va a manejar es un intent que se llama phone number intent. Ok, esto por el momento lo vamos a quitar porque ya no vamos a saludar. Bueno, vamos a dejar por abajo. Ok, vamos a verificar nada más que esté bien el build. Y listo, todo bien, cero errores, cero warnings. Acá para agilizar un poco, vamos a nada más a copiar un poco del código que ya teníamos antes puesto en el ejemplo anterior. Entonces, ya aquí es la lógica que nosotros queramos implementar para el llamado de base de datos. Entonces, la parte del handle, esto prácticamente, del can handle, eso es automático. Ya con que le digamos phone number intent, ya reconoce que el intent cambió. Bueno, antes de eso, necesitamos registrarlo. Como un cambio, ven que antes estaba registrado hello world. Ahora necesitamos registrarlo como phone number intent handler. Ahora sí, vamos a la parte de lógica. Entonces, primero, vamos a instalar otra librería, de hecho, que se llama, esa sí la necesitamos, Unity Code. Aquí ustedes pueden implementar la lógica que ustedes quieran, ¿verdad? Yo lo hice así porque fue lo que utilicé en el research. Unity Code es lo que me va a estandarizar los datos que me trae Alexa. ¿Por qué? Porque yo necesito que lo que tengo en mi base de datos, por ejemplo, los alternatives o los nombres Austin, Granadilla, Medellín, si dijera San José, si yo aquí los tengo sin tildes y Alexa los reconoce con tilde, nunca me van a hacer match. Entonces, ¿qué fue la opción que utilizamos? Bueno, entonces limpiemos el dato que nos trae de Alexa, en la base de datos lo dejamos sin caracteres especiales, y el Unity Code lo que va a hacer es hacer ese proceso de limpieza. Si hay tildes, quítelas. Entonces vamos a hacer aquí el pip install requirements, ¿verdad? Para que nos instale el Unity Code. Y en la parte del código, ahora sí vamos a empezar a ver cómo es que vamos a reconocer ese valor de Office ID que pusimos en el frontend. Y eso lo hacemos a través de la siguiente manera. Aquí vamos a crear una variable que se llama slots.
¿verdad? Ese es el nombre que ustedes quieran darle. Le puse el nombre significativo slot porque realmente todos los slots o todas las variables que este handler input me va a traer. Entonces uso el handler input. En el request envelope, dentro del request, va a venir uno que se llama intent y va a contener una sección que es como un tipo de diccionario que se llama slots, donde va a contener todo lo que son las variables que él recolectó en la parte del frontend. A eso ocupamos segmentarlo más. Entonces aquí le decimos slot, que ahora sí yo quiero solo uno, va a ser dentro de slots el que en el frontend yo definí como Office ID. Y así ya traje el valor de Office ID. Esto igual es un diccionario que tiene más datos. Entonces ahorita vamos a ver que no solamente es llamarlo aquí, sino también ocupa un punto value para solo tener el valor. Ok. Después por aquí nada más voy a copiar rápidamente la lógica que usamos para limpiarlo. Una vez que trajimos ese valor, puede que tenga... bueno, necesito hacerle aquí, perdón. Import y el de code. Ok. Entonces ya con eso traemos la parte de la lógica de limpieza. Y entonces acá lo que estábamos haciendo es ¿qué se me hizo? Acá. Lo que estamos haciendo es, ahora sí, al valor que me trajo, que va a ser este slot.value, voy a limpiarle los caracteres especiales y también lo voy a poner como lowercase, porque si en el caso de que Alexa reconoció Costa Rica, por ejemplo, y como vio que era un país, lo puso en mayúsculas, y en mi base de datos lo tengo en minúsculas, tampoco va a ser match. Entonces, por aquí lo estoy limpiando, para ya tener un valor que sea homogéneo con la base de datos, ¿verdad? Equivalente. Y entonces ahora hacemos la lógica de la base de datos. Que por aquí voy a copiar y pegar un momentito. Y ya les explico qué hacemos. Entonces, para traer datos de la base de datos de Dynamo, el objeto que habíamos quedado arriba, como tabla, tiene esta función que se llama scan. El scan me va a permitir traer datos de la base de datos de Dynamo sin necesidad de utilizar la primary key. Hay otro que se llama, creo, getItem. El getItem me va a traer datos, pero siempre necesito usar el primary key. No me permite por otros valores. Entonces, en este caso, como tenemos que verificar si está en el primary key o si está en los nombres alternativos, por eso utilizamos el scan, porque necesito varios atributos del ítem en vez de solo el primary key. Entonces, hacemos el scan, le damos la expresión de filtro. Tenemos que importar también este attr de la parte del boto 3, que básicamente es esto. From boto3.dynamo.conditions, son las condiciones, necesito traerme el atributo. ¿Ok? Ahorita más adelante, al final, vamos a ver cómo podemos quitar esta raya amarilla. Bueno, de hecho lo podemos ver de una vez. Si yo lo doy aquí, Control Shift P, si no me equivoco, puedo decirle en Interpreter, y vamos a ver dónde era, no me acuerdo, espérense, para ver, perdón, para que él reconozca aquí está, para que él reconozca que las librerías vienen de una de un virtual environment. Entonces ven que aquí ya por defecto necesito nada más buscar el path find. Te digo dentro de vemp, en la parte de lib, perdón, en la parte de scripts, le indico quiero Python. Y ya me va a reconocer las librerías. Entonces si yo le doy aquí punto, ya él va a reconocer todas las librerías que tiene este paquete. Entonces para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Para que ya no tengan esas rayas amarillas. Entonces ya una vez que tengo el atributo, puedo seguir armando lo que es el phone number. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, a la tabla que ya yo definí, necesito traer, ya sea en el atributo ID que está en la tabla, el Office ID,
si es igual a este valor que me está dando Alexa, o, y este es un o para los filtros de DynamoDB, o si el atributo de alternate names, y estamos usando contains porque este elemento dentro de la base de datos es una lista. No lo puedo hacer un equal porque es una serie de nombres que va a contener. Entonces el contains lo que va a hacer es buscar dentro de la lista de nombres el nombre que el usuario le está dando a este skill. Entonces con esto montamos y traemos el dato, y ya después simplemente lo que hacemos es que montamos la lógica de ok, que cómo vamos a manejar eso. Entonces, por ejemplo, por aquí voy a reemplazar este código con este otro rápidamente, y entonces acá lo que hacemos es, si este atributo es este dato, digamos, de este scan, lo que me va es retornar es un objeto con un montón de datos. Va a tener una lista de los valores que encontró. En el caso que haya encontrado más de uno, va a contener datos como por ejemplo cuenta. Entonces en este caso, dentro de atributos podemos encontrar un objeto que se llame count, y puedo decir si es mayor a 0, significa que encontró un atributo. En este caso, bueno, ahorita ya está con el formato de, déjenme nada más reemplazarlo porque ya aquí está con el ejemplo localizado. Entonces vamos a cambiarlo con el texto que debería ser. Entonces, por ejemplo, si es mayor a 1, vamos a decirle el número de teléfono de la oficina de, y si no lo encontró, entonces vamos a tirar la opción de no lo encontró. Entonces, si la cuenta, el número de objetos que él encontró es mayor, si lo encontró, entonces vamos a devolver el número de teléfono de la oficina, y entonces aquí vamos a utilizar en el objeto atributos, en el key items, como les decía, es una lista, vamos a suponer que solo trae uno porque le estoy dando un ID único, ¿verdad? Entonces, si dentro de mi lógica de la aplicación yo sé que siempre me va a devolver uno, entonces voy a accesar el primer objeto y voy a traerme el Office ID, el valor del Office ID. Entonces, el nombre de la oficina, imaginémonos que era Granadilla, es, y el segundo valor lo voy a reemplazar con el phone number. ¿Ok? Y ya con eso, entonces, al speak out, le asignamos la correspondiente frase, y aquí lo devolvemos. Y como les decía, como esto simplemente es una respuesta, no esperamos que el usuario nos diga algo más, entonces comentamos o eliminamos el ask, porque no queremos un dato adicional. Si ustedes quisieran mantener la sesión abierta porque necesitan un dato adicional, entonces pueden dejar esto como opción, pero si no, simplemente lo comentamos. Ahora sí, ya cuando tenemos esta lógica implementada, lo único que nos hace falta es volver a subir el código, que es básicamente devolvernos a donde estaba el lambda function, pegarlo dentro de la carpeta donde tenemos las librerías. Esta es la única parte como más cansada, digamos, de cómo funciona. Si alguien es un poco más avanzado en la parte de lambda functions y conoce un sistema más óptimo de hacer el deployment de esto, pues genial. Si no, pues básicamente es esto: volver a copiar todo, generar nuevamente un zip file con las actualizaciones. Siempre tienen que hacer el zip de todo, porque si ustedes dan el caso que solo empaquetan la librería, lo que nos dimos cuenta es que él hace como borrón del lambda y sube lo que está en el zip. Entonces, si ustedes solo mandan el lambda function.py, él borra todo lo que ya tenía y solo le dejan eso. Entonces, prácticamente le están dejando sin las librerías que él ocupa para correr. Entonces, siempre tienen que empaquetar todo. Nos devolvemos a lambda function. Por acá. Al actions. Al upload from. Zip file. Lo subimos por acá. Y lo guardamos. Una vez que en teoría ya está esto guardado, listo, nos vamos al Developer Console. A veces es bueno refrescarlo. De hecho, yo me he dado cuenta que a veces como que le cuesta un poco
actualizar ciertas cosas. Nos devolvemos a la parte del test. Bueno, nada más nos acordamos qué fue realmente lo que le pusimos acá, porque a veces se nos olvida los utterances. Ok, dime el número de teléfono. Y nos vamos aquí al test. Y ahora sí, vamos a decirle abre Gap Workshop. Ok, en este caso, obviamente el texto no se lo modificamos. Sería bueno que si estamos en español, obviamente del lado del backend también tengan español, ¿verdad? Entonces, si le decimos dime el número de teléfono y vamos a cruzar los dos para que funcione la primera. Ok, entonces aquí ya nos dijo cuál oficina. Yo quiero, por ejemplo, Granadilla. Ok, perfecto. Y aquí tenemos el primer error y creo que ya sé qué fue. Para nosotros poder troubleshootear esto, el Lambda tiene una parte de monitor. En el monitor es donde se van a registrar todos los logs de errores. Entonces por acá, acá en el monitor tenemos el CloudWatch. Y en el CloudWatch nosotros podemos ver, vamos a cerrar todo lo que son los logs que generó este skill. Entonces por aquí vemos este último, que fue el que corrimos, y de hecho vamos a tener aquí un error probablemente de base de datos, que es el Access Deny Exception. Ese es un paso intermedio que necesitamos darle. No es un problema propiamente del código, es un problema que, como estamos generando un lambda nuevo, el lambda nuevo genera un rol, y ese rol necesita accesos a DynamoDB. Entonces, de hecho, ven por acá que dice el usuario X con el role Gap Workshop. Entonces, tal vez podemos copiar esto. No tiene permisos para hacer un Dynamo Scan. ¿Qué hacemos? Vamos aquí al IAM. Y por eso es muy importante que si van a usar recursos de AWS tengan un usuario que tenga todos los permisos, o si lo van a hacer con un API propio, obviamente es más fácil porque ya tienen permisos al respecto. Entonces nos vamos a los roles, buscamos el que se llame Gap Workshop. A este rol de Gap Workshop le vamos a añadir el policy que se llama DynamoDB Full Access. Y listo. En teoría es tan fácil como decir, vamos a ver si tenía la sesión activa. Vamos a copiar esto y pegarlo. Si no, tenemos que volver a abrir el skill. Ok. Ahora sí, granadilla. Y ya aquí tenemos los datos de la base de datos. No sé si lo logran escuchar, ella realmente me está hablando en este momento. De hecho, yo inclusive puedo hacerlo aquí con voz. Le puedo decir, dime el número de teléfono. Medellín. Y ven que él también lo reconoce. Que de hecho es los mismos valores que tengo acá. Lo que está haciendo es verificando si existe Medellín. Como existe como un primary key, él lo va a traer. También fue intentar verificar si estaba aquí. Como aquí no está Medellín, aquí lo que tengo es Colombia. Pues usó cualquiera de los dos campos y me está trayendo este número. Con el texto que yo definí en la parte del backend. Entonces, eso es básicamente la conexión con la base de datos. Y ya esto es tan sencillo como, por ejemplo, venir a la parte del frontend, ¿verdad? Ir al build, construir un intent nuevo con sus utterances, por ejemplo, el nombre de la oficina, ponerle sus utterances y sus slots, y en la parte del backend es simplemente venir, prácticamente copiar y pegar esto, en vez de phone number que se llame address, cambiar los filtros y registrarlo
aquí como un nuevo request. Obviamente subir todos los paquetes y ya tenemos un intent nuevo. ¿Ok? Entonces básicamente esto hasta aquí de momento ya tenemos. Lo que hicimos fue añadir, para hacer como una recopilación rápida, el boto 3 para poder accesar a la base de datos. Le indicamos el recurso, ¿verdad? Junto con la región y el tipo de base de datos que vamos a manejar. La tabla donde yo quiero traer los datos. Implementamos la lógica dentro del intent, que en este caso es traer el número de teléfono. Trajimos los datos con esta parte que es en los slots, dentro del handler input, que son todas las variables que él recolecta. Pudo haber sido oficina y tal vez nombre, o podemos tener n cantidad de slots. Entonces los guarda en este objeto. Él es un tipo de diccionario, ¿verdad? Un hash table, que lo que vamos a definirle, ok, de todos los slots, qué es lo que quiero traer. El slot tiene un punto value, que es el que ya va a traer el valor como tal, ¿verdad? Él tiene otras opciones, otros valores. El punto value me va a traer el valor específico como tal. Lo limpiamos. Utilizamos el dbtable.scan para filtrar, ya sea por el ID o por los nombres alternativos, ¿verdad? Eso me trae un objeto que tiene varias propiedades. Uno de ellos es la cuenta, entonces con esto identifico si me trajo o no datos. Si me trajo datos, entonces tengo mi texto específico para decir si el número de teléfono fue. Dentro de los atributos los obtenemos a través de este objeto items, que es una lista. Entonces traemos el primero y de esa primera lista o atributo traemos el atributo Office ID y el segundo, que es el phone number. En caso que no sea mayor a 0, o sea, usualmente creo que el valor es -1 si no encuentro nada, entonces le decimos la oficina con el valor no pudo ser encontrada. Entonces, por ejemplo, veamos ese caso. Puedo decirle vamos a ver, me bloqueó el speech. Bueno, aquí abre Gap Workshop. Vamos a decirle, dime la dirección, dime el número de teléfono. Y le voy a poner China. Entonces aquí, como no logro encontrar nada en la Dynamo, también tengo una respuesta de espera que puedo yo modificar para decirle al usuario no se encontró ese valor. Ahora, el próximo step, lo podemos hacer así bastante rápido. Vamos a intentar localizar este skill. Entonces, ¿cómo lo localizamos? Fácil. Ahorita estamos solamente utilizando español. Si nosotros vamos aquí en la parte de build, en lenguajes, podemos añadir más lenguajes. Entonces, podemos decirle, quiero añadir un lenguaje nuevo, que sea inglés. Aquí lo añadimos, guardamos. Y automáticamente, ya aquí en el dropdown, vamos a tener inglés o español para elegirlo. Muy importante, todos estos datos, todos los datos que nosotros vimos acá, excepto el endpoint, ¿verdad? Que ya es como global. Todo lo que es el invocation name, el interaction model, los intents, los slots, es al final un archivo JSON. Todo lo que ingresamos aquí se ingresa al final en este JSON editor. De hecho, ven aquí el nombre del intent, los nombres de los intents, los valores de los slots, los ejemplos de los utterances. Al final todo esto se almacena acá. Entonces, si alguien quiere cambiar de un lenguaje, simplemente lo que hace es copia todo este JSON. Cuando cambiamos de idioma, de hecho van a ver que el JSON como que vuelve al ejemplo original. De hecho ven que está limpio, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar el del lenguaje anterior, copiarlo y simplemente que empezar a cambiar lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, dime el número de teléfono, puedo decirle tell me the phone
tell me número de oficina, phone number. O si lo quiero así en el slot, entonces lo puedo decir tell me phone number. Ahí. Phone number. Y esto es exactamente lo mismo que estuvimos haciendo ahora en los inputs, digamos, pero lo estamos haciendo a través de JSON. Y creo que, bueno, y si en el caso que te puedo decir, por ejemplo, tell me the office. You want to know. Y cuando grabamos esto, vamos a ver que en el interaction model automáticamente cambió la parte del phone number intent. Y aquí ven que tell me the office phone number o tell me phone number. Podemos hacerlo cualquiera de los dos lados, ya sea de JSON o a través de la interfaz. Usualmente el JSON es más práctico para estos casos de localización. Nada más copiar y pegar y cambiar los textos que nosotros necesitamos. Le damos el build model. Y acá, entonces, de hecho ya tenemos, por ejemplo, cuando yo le diga, vamos a esperar a que cargue. Mientras esto cambia, ahora tenemos que implementar la lógica del backend. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? La lógica ya aquí la implementa cada quien, ¿verdad? Python, por ejemplo, tiene una librería que se llama, creo, getText, que es para localización. Lo que pasa es que tiene una lógica un poco pesada de empezar a crear subcarpetas de un formato especial, generar un tipo de archivo especial ahí medio binario. Entonces, como no queríamos complicar tanto aquí el asunto, lo hicimos simplemente utilizando unos archivos JSON que contuvieran toda la parte del texto. Entonces, ya aquí, como estamos medio cerca del tiempo límite, lo que voy a hacer es que voy a cambiar al Gap Directory que ya teníamos hecho y explicarles el código que ya se implementó. Es prácticamente el mismo, la diferencia es que tiene un poco más de código. ¿Ok? Entonces, acá, en el archivo van a ver que de hecho tenemos una carpeta que se llama locales, y en el lambda function, por ejemplo, en el office phone number, ahora van a ver que los textos que yo tenía antes, ahora los estoy trayendo de un objeto. Entonces, lo primero que hay que hacer, que de hecho esto es como un best practice que usa Alexa, es crear un tipo nuevo de función de clase que se llama interceptor. Entonces, arriba ocupamos llamar dentro del dispatch components una nueva clase abstracta que se llama un interceptor. ¿Qué son los interceptors? Los interceptors son clases que se van a ejecutar siempre antes de un intent. Bueno, no siempre antes, podemos registrarlos como un antes o un después. Depende si queremos tener un sistema de logueo, por ejemplo. En este caso, nosotros creamos que se llama Localization Interceptor. Esto solo vive en el backend. El frontend no necesita esto, es lógica de backend. Entonces creamos una clase que se llama Localization Interceptor, el nombre realmente es indiferente, que hereda de esta Abstract Request Interceptor, que lo que nos va a obligar es crear esta función que se llama Process. Igual él va a traer el handler input, que es el que nos va a traer todos los datos que vienen del frontend de Alexa, de la Developer Console. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Implementamos la lógica, primero, de traernos el locale. El locale es el lenguaje que tiene empaquetado el request que nos están viendo Alexa. Entonces, cuando cambiamos a español, él nos va a traer, a través de este locale, ¿verdad?, un dato más o menos como esto. US o Spain, por ejemplo. Pero usualmente lo devuelve como US raya US o es raya US, es raya MX si es español de México, es raya SP, por ejemplo, si es de España. Entonces, como hay tantas variaciones, lo que hicimos fue traernos ese locale, ¿verdad?, que se encuentra aquí en el request envelope, request locale, y
Bueno, esto es un logger nada más. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace esto, el formato. Esto es lo que nos va a loguear información dentro del el CloudWatch. Entonces le estamos diciendo, vaya a la carpeta de locales, ¿verdad? Con este with open y abra el archivo que en las primeras dos letras del locale tenga las primeras dos letras. Porque no queremos es México, es España, porque si no tendríamos que hacer una lógica por cada país. Entonces simplemente me estoy trayendo es o en, que es la primera parte. Y entonces yo creo un archivo en locales que es en para inglés, es para español. Dentro de ellos lo que hice fue crear un JSON con atributos que tienen exactamente el mismo nombre, address error, address error. La diferencia es que lo que va a cambiar es el idioma, el lenguaje. Uno va a estar en inglés, otro va a estar en español. Entonces, en la parte del backend, lo que estoy haciendo es abriendo el archivo dependiendo del locale del request, ¿verdad? Y lo estoy cargando, ¿verdad? Lo que hago es que lo cargo y yo puedo utilizar este mismo handler input, ¿verdad? Acordémonos que este localization se está triggereando antes de que el intent llegue. Es un paso intermedio entre lo que el frontend nos está enviando aquí al backend y el intent. Entonces, esto se va a ejecutar antes de que se ejecute el handler del phone number, por ejemplo. Entonces, yo puedo cargarle a este handler input dentro de los atributos del request. Es como un tipo de diccionario, lo estoy diciendo raya baja. En este caso es porque no sé por qué esto, si no entendí muy bien. En Python, todo lo que es relacionado a localization se le asigna una variable que es raya baja. Puede tener cualquier nombre que ustedes le asignen, pero en Python el estándar es raya baja. Entonces, a esta raya baja le estoy cargando todo el archivo JSON con los valores de las diferentes respuestas. Entonces, esto se ejecuta. Lo tengo que registrar igual que los demás, solo que este va a ser un tipo add global request interceptor, ¿verdad? Que esto es lo que le va a decir, ejecute esto antes de cualquier intent, antes de cualquier handler. Y entonces, acá, igual que los slots, lo que hago es que me voy a los atributos y me traigo, ahora sí, cuando se ejecute el Office Phone, primeramente ya se ejecutó esto, que cargó todos los datos acá, los traigo en el request handler y entonces simplemente lo que hago es cambiar, en vez del string hardcodeado, le digo, ok, dentro de ese objeto, tráigame lo que tenga phone number. Entonces, si yo lo digo en inglés, él me va a traer el locale de n y la respuesta va a ser en inglés, porque va a abrir el archivo de n. Y si yo hablo en español, lo que él me va a traer va a abrir el archivo de s bajo el mismo nombre de atributo, pero el texto va a estar en español. Entonces, con eso podemos intercambiar entre inglés y español. Y ya para culminar, de hecho voy a hacerles el ejemplo acá, utilizando ya no sino el ejemplo final, digamos, que es el Gap Directory, que es prácticamente la misma implementación, pero ya con el código final. Y en inglés y en español. Entonces, vamos a ver. Development, es que lo habíamos mandado a... Vamos a ver, espero que nos sirva. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir en español, abre Gap Directory. Este se llama Gap Directory. Es más, se lo vamos a decir al lado. Abre Gap Directory. De hecho, ustedes ven que ya le pusimos un nombre, un texto más descriptivo, ¿verdad? Porque esto ocupamos, teníamos que publicarlo, entonces ahorita vamos a ver rápidamente el proceso de publicación. Ya ocupa obviamente tener una limpieza en cuanto a los textos, porque hay alguien, pareciera, que manualmente revisa el skill y te dice, no, los textos no son apropiados, entonces hay que ya hacerle un limpiado. Aquí ven qué te gustaría hacer, entonces le voy a decir número de teléfono. Granadilla. Y si yo lo hago a cambio en español, en inglés, le digo Open Gap Directory.
Ok, esas son las partes de que ocupamos, ok. Para. Ok, no. Stop. Ok, ya ahí sí terminamos la sesión de que dan en español. Y obviamente en Alexa física, este cambio lo hace mejor. Al hacer test, pues esos cambios a veces le cuesta. Open Gap Directory. Y aquí vemos que ahora sí nos está dando el mismo saludo, pero utilizando el texto en inglés. Phone number. Colombia. Bueno, en este caso, si yo intentaba decir Medellín, en inglés es un dato que realmente nunca logré. Por más como 15 minutos intenté gastarme decir Medellín, nunca lo reconoció. Entonces, a través de los alternates name, vimos que Colombia sí lo identifica bien y esa fue la solución para, en inglés, traernos los datos de la oficina como tal. Entonces, básicamente este era el ejemplo que les traíamos hoy. De hecho, por acá, rápidamente, ya yo lo tengo instalado en mi Alexa. Las imágenes no lo pueden ver, pero tal vez lo puedan oír. Entonces ya esto es de Alexa. Alexa, abre Gap Directory. Hola Gapster, bienvenido al Skill Gap Directory. Puedes decir ayuda en cualquier momento para recibir asistencia. Gap Directory te puede brindar información con respecto a las oficinas de Gap. ¿Qué te gustaría hacer? Número de teléfono. ¿Qué oficina le gustaría escoger? Granadilla. El número de teléfono de la oficina de Granadilla es 506 4754. Alexa, para. Hasta luego, Gapster. Y ya eso es la interacción del Alexa ya en una Alexa como tal, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que he encontrado en la web Alexa, y para. Perdón, por eso es que la muteo. Entonces eso era lo que les traíamos hoy. Por ahí no sé si nos da chance de ver el tema de certificación que Anthony lo quería dar, ¿verdad? Más o menos así como muy por encima. Y si tienen alguna consulta, no sé si la quieren ir poniendo por ahí en el chat. Si tenían alguna consulta por el respecto. Esto, de hecho, el código de esto lo subimos al GitHub. Entonces la idea por ahí es que lo tengan como base para que lo puedan ver, puedan manosear, por así decirlo. Y cualquier consulta, pues aquí estamos para aclarar dudas ahorita o a futuro, ¿verdad? Ya una vez que quisieran intentar, pues, crear su propio skill. Gracias. Perdón, con respecto a eso, bueno, por cuestión de tiempo no vamos a mencionar la parte de la distribución, pero quería comentarles, nada más para que sepan, como dijo José, esto fue de prueba, entonces no, se puede mejorar todavía más, pero este skill está publicado en la tienda de Amazon, ya fue aprobado y ya está publicado, entonces cualquier persona que tenga Alexa, ya sea en el teléfono o en un dispositivo, puede instalarlo y utilizarlo. Entonces, para que se vea también que estos ejercicios se pueden, la idea que uno implemente, puede publicarla y puede empezar a utilizarla. Gracias. Es correcto. De hecho, sí, rápidamente, digamos, aquí en el distribution es donde ustedes llenan todos los datos que Alexa ocupa requeridos, y en la parte de certificación es donde ustedes ya mandan a certificar y alguien va a hacer la revisión y decir si pasa o no pasa, y ya lo pueden publicar.